Bueno, hoy estamos con mitos y realidades de la nutrición deportiva. ¿Qué nos traes? Sí, bien. ¿Quieren arrancar compartiéndolo ustedes? No sé si los quieren comentar. Y Lo que vos tengas para ofrecernos en cuanto a información, bien, dale para perfecto. adelante. Dale, listo, excelente. Bien, el primero que les paso a comentar, pensé que capaz la dinámica iba a ser apenas diferente, por eso la confusión es, bueno, 10 mitos, sí, que quiero un poco revertir, sí, o darles otro punto de vista. Arrancamos con el primero, no sé si lo habrán escuchado, chicos, que es que lo mejor para perder grasa es entrenar en ayunas. ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Lo Lo, comentaron ahí Sí, con sí, su lo he grupo de escuchado amigos? sí. un montón de Un veces montón. y realmente con el paso del tiempo te das cuenta que en realidad no es tan así, ¿no? Y lo de ir Bien. liviano a entrenar también, tipo, es como medio. Totalmente. Acá lo que pasa, tenemos que diferenciarnos que quizás cuando entramos en ayunas sí se predomina el uso de grasas como fuente de energía, como ese combustible que vamos a utilizar, pero es muy diferente lo que utilicemos como fuente de energía con justamente al final del día que nosotros podamos generar un proceso de pérdida de grasa. Esto siempre va a depender de justamente que nosotros podamos generar este déficit de energía. O sea, que nosotros al final del día podamos gastar más calorías de las que justamente estamos incorporando. Otra cosa que también me gusta aclarar con esto de entrenar en ayunas, si hablamos de rendimiento, siempre, pero siempre, a la hora de justamente entrenar, va a ser mucho mejor que nosotros podamos tener comida ingerida. Obviamente tenemos que tener en cuenta el tiempo previo al que vamos a entrenar y otras circunstancias, pero siempre y siempre va a ser mejor comer antes que capaz ir a entrenar en ayunas. Ok. Pasamos al segundo mito, Bien, que que es... acá lo tengo, Sí, Juan, que es el siguiente. Si una persona quiere bajar de peso, tiene que dejar los carbohidratos. bien, ¿lo han escuchado ese? No, a mí me parece ¿Cómo muy viene? complicado todo. ¿Qué querés que te diga? Es Yo no entiendo complicado. nada. El tema, bueno, dejar los carbohidratos es complicado, ¿no, Juan? Es complejo, yo creo que es un pensamiento que se tiene mucho, es mucho de moda, ¿no? Vieron que a veces con la nutrición y el entrenamiento aparecen modas y se corre el pensamiento y fuiste, ¿no? Más que nada porque cae en lo restrictivo, ¿no? Por eso es que a mí siempre me hace mucho ruido con esto y porque nunca es la solución, ¿no? Caer en dejar algo, sino obviamente aprender a incorporarlo de las fuentes correctas y en las cantidades correctas. Entonces, siempre que hablemos de carbohidratos, es importante entender qué es lo que nos va a permitir durante el día, en las actividades, ustedes están allá, yo estoy acá, nos van a permitir mantenernos bien, mantenernos activos y con energía. Y volviendo al tema del entrenamiento, que también lo comentaba en el programa anterior, los carbohidratos son igual a rendimiento. ¿Sí? Entonces, sin carbohidratos no vamos a poder rendir en ningún tipo de actividad que hagamos en el día. Y para lo que es también la pérdida de grasa es muy importante entender que los buenos carbohidratos, tales como son las frutas, las verduras, el arroz integral, pastas integrales, legumbres, lo que nos aportan son fibra, mucha cantidad de fibra y de agua. Esto básicamente va a hacer que tengamos mucha saciedad porque ocupan espacio en nuestro sistema digestivo y entonces nos van a hacer el proceso muchísimo más fácil. Yo no entiendo nada. Bien, el siguiente que tenemos Tac. es justamente para que una persona haga un cambio físico tienen que entrenar todos los días. A ver, ¿ustedes cómo están con eso? No, yo ¿Cuántos creo que no. días? Para mí que no, porque el proceso de recuperación a veces termina siendo más importante incluso que el propio entrenamiento. No sé si estoy acertado o no. ¿Qué Yo opinamos, digo Piti? que 3 Álvaro. días. Hay que también tener el proceso de recuperación, ponele. Y yo digo que 3 días a la semana. Bueno, no estás para Ojo. nada errado. Bien con eso. Acá nosotros que tenemos que entender es que justamente el cuerpo se recupera y se regenera cuando descansa. Cuando nosotros en el momento apenas que entrenamos, nosotros en realidad nos estamos afectando, estamos perdiendo rendimiento.
Entonces, nosotros a través de la correcta alimentación y el correcto descanso, vamos a permitir que el cuerpo justamente se recupere y que si nosotros ese entrenamiento fue de la manera correcta, se va a dar un proceso que se llama la supercompensación, en el que justamente nos vamos a encontrar mejor que en el punto en el que estamos antes de entrenar, ¿sí? Entonces, justamente, si descansamos bien, entrenamos bien y nos alimentamos de la manera correcta, se va a poder dar justamente este proceso. Ahora, ¿cuántos días entrenar a la semana? Yo lo que siempre suelo recomendar es entrenar entre 3 a 4 días, obviamente siempre con una planificación y una estructura que va a ir en base a la capacidad de la persona y en base también al tiempo que le pueda dedicar la persona a esto, ¿cierto? Y al descanso ¿Ustedes, que chicos, se le... entrenan? Sí, al descanso que se le pueda dar también al músculo, ¿no, Juan? Que es importante eso también. Sí, al músculo totalmente. A ver, descansos también se pueden hacer tipos de descansos activos, capaz esos días que uno no entrena, puede salir a caminar, que eso también ayuda a lo que es la regeneración muscular, etcétera. Pero es muy importante, si nosotros hablamos de entrenamiento, por ejemplo, de fuerza o de hipertrofia, bien que es de ganancia de masa muscular, dejar por lo menos entre 48 a 72 horas en el entrenamiento del mismo músculo. ¿Sí? Por ejemplo, que vamos a entrenar espalda, bueno, dejar como mínimo entre 48 a 72 horas para permitir esta supercompensación que les comentaba recién. Bien, el siguiente que tenemos, ¿es obligatorio salir a correr para perder grasa? Me interesa primero, antes que nada, a ver, la perspectiva de Pete. Yo quiero decir que no tengo ni idea, pero yo había visto lo de la cara de correr, la cara de runner. Tipo, que posta, te queda la cara de los que corren, tienen la cara diferente. ¿Eso es verdad o es mentira? Porque a mí me pareció un TikTok. Fuente TikTok. No tengo el... ¿En qué consiste? Que les queda la cara tipo como más... ¿Cómo es? Como sin grasa, ¿entendés? Tipo, como, ¿viste? Ah, bueno, sí. Eso puede ser... Que les queda como personas, la piel diferente también. Claro, que corren maratones claro, sí. Muy, muy largos. ¿Qué pasa? Ellos se van a beneficiar cuanta menor cantidad de grasa tienen. Porque ustedes piensen, ese kilo de grasa, esos 2 kilos de grasa que tienen que transportar, lo tienen que hacer por un montón de kilómetros. Claro. Entonces, para ellos, tener la menor cantidad de grasa posible va a ser lo que más los va a beneficiar. Y bueno, nada, llegando un poco al tema de si hace falta o no correr para perder grasa, la realidad es que no es obligatorio como dicen en la frase. Sí puede llegar a beneficiar cualquier tipo de ejercicio cardiovascular que vayamos a hacer, pero no es algo vital, más que nada porque esto va a depender muchísimo del tipo de alimentación que estemos llevando, ¿no? Entonces, ¿beneficia? ¿Ayuda? Sí. ¿Es indispensable? La realidad es que no. Tenemos uno polémico acá, Juan, que básicamente dice: comer poco es la clave para perder peso. Es muy polémico esto. Todo, sí. Es muy polémico. ¿Cómo la ven? Para mí es un balance, según lo que venías diciendo. Tenés que aumentar la ración a medida que perdés más energía. Yo digo que... Okay. Álvaro. Yo no soy Álvaro. Luis. ¿No? Luis. Me llamo Luis. Álvaro. Luis. Luis. Perdón, me aparecía el nombrecito ahí abajo, pensé que era. Le pido perdón. Yo digo que... No sé. O sea, no. Supongo que no. Supongo que tenés que comer compensado a tu peso de tu cuerpo. Tipo, lo que precisa tu cuerpo es lo que precisas comer. No por comer menos vas a estar más flaco. O porque también vas a perder más músculo si no comes, supongo, porque el cuerpo lo consume. Bien. Así que, bueno, no. Bien, Luis. Bueno, bien. Está muy acertado los dos. Bien. Bien. Estamos encaminados. Algo sabemos. Están metidos en el tema. Capaz que no llegamos tan a la práctica, pero... No, yo miro TikTok, chicos. Está muy bien. Después intercambiamos los puestos. No, acá lo que tenemos que entender es que, como bien decías, Luis, nosotros si tenemos justamente demasiada restricción con la alimentación, corremos este peligro de perder masa muscular. Así que es lo último que casi la mayoría de personas buscamos. Bien, entonces, para que se dé este proceso de pérdida de grasa de manera controlada, tenemos que hacer justamente las cosas de manera paulatinas y calculadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, vamos a quizás en un principio en algo muy agresivo
el cuerpo va a responder con una pérdida de grasa y de músculo también, pero en determinado punto el cuerpo va a responder a eso, porque se tiene que defender por simple estado de supervivencia, ¿sí? Entonces, en determinado punto el cuerpo se estanca, deja de perder peso, y ahí lo que viene es el efecto rebote, ese famoso efecto que seguramente lo habrán escuchado más de una vez, en donde, ¿qué pasa? El cuerpo recupera el peso, pero con una composición corporal peor de la que tenía antes. O sea, lo recupera con más grasa y con menos músculo. Entonces, por eso no es para nada recomendado hacer este tipo de cuestiones muy, muy agresivas para el cuerpo. Vieron que ahora está poniendo un poco de moda de vuelta el tema de la delgadez extrema, además. Sí, delgadez extrema, y siempre lo que yo digo es, ir a los extremos no tiene sentido, ¿no? Porque Claro. nada es blanco y negro, menos en la nutrición y el entrenamiento. Entonces no es, y no es sostenible tampoco, ¿no? Así que no es algo para nada recomendable. Y bueno, finalmente tenemos, los suplementos son indispensables para un cambio físico. ¿Ustedes se suplementan? ¿Cómo vienen con ese tema? Bueno, yo quiero decir ¿Piensan que sí? ¿Piensan que no? Decí vos. Yo entreno, no soy mucho del suplemento de momento, Ok, pero bueno, me ayudo con la alimentación, por ejemplo. La vez Perfecto. que me anoté al gimnasio me compré un suplemento y nunca lo tomé. Y se venció. Bueno. Ah, bueno. Era Pasa, horrible el es- coso ese. es normal a veces caer en estas ayudas, por así decir, pensándolo como con que es el camino fácil, ¿cierto? Claro. Que en realidad que caminos fáciles no hay. En este mundo no hay caminos fáciles. Lo que pasa con los suplementos es que es esa punta de la pirámide, ¿cierto? O sea que es ya casi lo menos importante, y donde realmente va a estar el cambio, donde va a estar la base, y el 95% de los resultados que podemos alcanzar va a estar en la alimentación, en el descanso y en el correcto entrenamiento. Entonces, en el caso de que optemos por elegir algún tipo de suplemento, los que mayor evidencia científica tienen, bueno, primero es la creatina, que seguramente lo habrán escuchado más de una vez, Sí. que potencia nuestro rendimiento y mejora mucho lo que es nuestra recuperación. Después también tenemos lo que es, que Luis capaz te habrán dado la proteína en polvo, quizás, Creo que sí. que Sí. lo Son que tipo pasa los acá batidos. es, puede ser bastante práctica para lo que es personas que capaz no tienen mucho tiempo. Entonces quizás una comida que no tendría proteína, pueden incluir esa proteína en polvo, y también para darle un poco más de versatilidad, ¿no? A lo que es la alimentación. Y después, por último, tenemos la cafeína, bien, que es algo que nosotros tenemos muy, muy, muy de costumbre, muy arraigado con el mate, el café. Bueno, consumirla entre 45 minutos a 60 antes de la actividad puede potenciar nuestro rendimiento, porque justamente disipa la percepción de fatiga que nosotros tenemos. Ah, Así que, si optan por algún suplemento, estos tres son los que más les recomiendo. El extra, eso generalmente es humo. Lamentablemente es humo. Impecable, Juan Cruz. Te agradecemos mucho por el tiempo y estar con nosotros en otro programa más. Te cuento, Piti, que ya había estado con nosotros Juan Cruz en otra oportunidad también. Así que bueno, en alguno de estos jueves próximos vas a estar de nuevo con nosotros. Así que, Nos volveremos a encontrar, cómo no. nos y vemos. bueno, hay que poner en práctica más Aprendí todo bastante. esto que Juan nos trajo. Así que bueno, síganlo también en sus redes sociales como @JuanCruz_fitness para bueno, conocer más respecto a su contenido, pero también respecto a la información que es clave para mantener una buena salud.